con compromisos que estará pues resolviendo. Mientras tanto, nosotros aquí estamos aquí para llevarle a ustedes el programa y hoy pues viendo la cantidad de informaciones que está llegando en República Dominicana, he visto que en el sector agropecuario se han creado situaciones muy delicadas porque parece que hay sectores que están porque que el Ministerio Público de detrás del ex ministro de Agricultura por actuaciones que se dicen que tienen que ver con los permisos de importación, un tema que ustedes han tratado muchas veces y que lo han escuchado aquí, donde yo he dado muchos datos de la mafia que mantuvo durante 5 años los impuestos, actitud responsable, la de ventas que se cobraban por permisos. Esto desde hace mucho tiempo ha estado sucediendo, pero nunca como se ha ido, como en estos momentos, cuando destituyeron al ministro de Agricultura, y que nosotros hemos dicho aquí que la única salvación del sector agropecuario es que el ministro que llegue, que ha llegado, comience a resolver el problema de abastecimiento, pero el abastecimiento con pulcritud, con responsabilidad, que sea de que gente vaya a la posición a resolver problemas, no a resolverse. Yo creo que es indiscutible que el Ministerio Público debe chequear porque que un solo comerciante tuviera 7, 8 y hasta 9 permisos de importación en un solo día. Y esto hacerlo con mucha frecuencia, pues indiscutiblemente que ha provocado que pues el sector agropecuario esté preocupado. Pero hoy nosotros tenemos, ya lo dijimos aquí en finales de Navidad, que íbamos a tener con hablar con él muchas cosas y muchas veces. Inclusive yo le hablé de que por lo menos con tantos datos que tiene, tendremos que hablar de una vez a la semana. Y hoy está aquí, doctor, bienvenido. Qué placer tener aquí con nosotros. Muy bien, muy buenas tardes, muy contento de encontrarme de nuevo aquí en tu compañía, en el público, con el público que sigue al detalle. Tú sabes que al detalle es parte tuyo, ya Sí. es indiscutible y nosotros pues hoy nos sentimos orgullosos. Así es que Pelegrín Castillo, usted sabe que está aquí y que va a hablar muchos temas, así es que qué orgullo. Bien, muy contento. Bueno, mira, yo quiero comenzar por una parte. Tú sabes que en los últimos días se habla de de que el gobierno quiere relanzar el gobierno y que eso provoca muchos cambios y ha provocado algunas situaciones. De real, un gobierno se relanza después de 4 años, 5 años, se puede relanzar. Mira, yo creo que sí, que es un imperativo que el gobierno se reestructure, se relance, se renueve. Pero vamos a interpretar el contexto Perfecto. en que esto se está dando, en que esto se está reclamando y las potencialidades y las dificultades que hay. Yo vengo sosteniendo que el ciclo político de República Dominicana, que empezó en 1996 96. con el ascenso al poder de Leonel Fernández, Ajá. y una coalición de partidos, ese ciclo terminó en las elecciones pasadas. Si tú coges la historia nuestra, hay unos investigadores que han hecho muy buenas interpretaciones de lo que son los ciclos de la política dominicana, y tú recordarás que Peña Gómez, Juan Bosch sobre todo, le dedicaron mucha atención a orientar al público, a la ciudadanía, a sus partidarios,
de la importancia de los ciclos políticos en la política dominicana. Inclusive hacía locuciones diarias, Sí. se hacían en aquellos tiempos. Y eso está en los libros Sí. y en las publicaciones. Y la verdad es que tú miras hacia atrás y hay una especie como de patrón histórico, de pauta histórica, de que aproximadamente cada 30 años se produce la terminación de un ciclo y la apertura de otro. A veces esa transición de un ciclo a otro se hace con desgarramiento, con luchas, con contradicciones, otras veces se hace más con concertaciones. Por ejemplo, el proceso que empezó en el 96, en el 94 generó ya una crisis político-constitucional seria. Sí, los 2 años. Y Los 2 años de Balaguer. y era una crisis que se estaba dando en el marco de una crisis internacional, porque precisamente en ese momento Estados Unidos, la ONU, tenían un embargo total de Haití. Sí. Y estaban presionando al Estado dominicano, al gobierno dominicano, a la apertura de fronteras para campamentos de refugiados. El punto es que el liderazgo, de alguna manera, entendió que no podían irse a la confrontación, y ahí hay que reconocer que tanto Balaguer como Peña Gómez, como el propio PLD, tuvieron el sentido histórico de no radicalizar las posiciones. Cada cual hizo su cálculo. Peña Gómez calculó que iba a dirigir el país a partir del 96. A partir del 96 él iba para la presidencia, porque no se veía que Leonel Fernández no se podía. Pensaba. El muchachito. Tú le preguntabas a Leonel Fernández en el 95 si él se veía como futuro presidente en el 96, te decía que no. Y tú hablabas con él. Claro, tú eras éramos aliados. Exactamente. Y él no lo creía. No, eso no lo veían. Quien primero plantea públicamente esa fórmula es mi padre. Sí. En una conferencia que pronunció en el Lina. Recuerdo que fue un momento bien, vamos a decir, importante, pero al mismo tiempo tenso, porque había una delegación del Partido de la Liberación Dominicana de alto nivel. Que estaba viajando. Aliado, no, ahí en el acto. En el acto. Y había también una delegación del Partido Reformista y estaba Jacinto Peinado. Ok, que ahí vino la situación del 96. Y entonces el viejo plantea que se necesita ese pacto, y ese pacto debe hacerse alrededor de una figura joven, de una figura nueva, y ahí es que propone a Leonel. Eso no cayó bien. En el PLD, en la directiva del PLD, a muchos de los que estaban ahí no les gustó mucho. Y los reformistas peor. Y los reformistas por igual. Pero Balaguer, y nosotros lo sabemos, pidió la conferencia. A través de Mercedita, su hija, ¿sí? Que le leía, y se la hizo leer varias veces. Y nosotros sabemos que eso de alguna manera influyó. Hubo otros factores, desde luego, en que se buscara esa fórmula al final, que fue la que evitó, vamos a decir, que el paso del ciclo del 66 al 96 no se diera con fractura. Porque Balaguer, el 96, quien estaba o Peña Gómez o Peinado, no se pensaba que era entonces se buscó esa fórmula y entró el PLD. El PLD llegó con, vamos a decir, con una base amplia. Ese primer gobierno ellos se manejaron, vamos a decir, con mucha prudencia, con mucha habilidad.
fue... ¿Por qué dicen ustedes y no nosotros, si tú estabas parte? Bueno, porque ellos eran los que estaban dirigiendo, nosotros éramos aliados. Los aliados eran muchos. Con una influencia, no, exacto. Con una influencia en algunas áreas, Okay. pero no suficiente. La que hubiéramos querido. Okay. Y a veces también no siempre nos hacían caso. Entonces, pero pasó y ahí empezó un ciclo. Ese ciclo se fue desarrollando. Lamentablemente el PLD, que era un partido muy organizado, muy disciplinado, sí, con mística. Indiscutiblemente. Con mística. Eso y hay que con un núcleo fuerte con formación política, histórica. Lamentablemente ese partido, ya en el gobierno, cuando volvió, entró ya en una fase delicada, porque ellos apostaron a convertirse primero en partido hegemónico y después en partido estable. Pero déjamelo antes de eso, porque el ciclo termina en el 96 con 2000 cuando viene Balaguer, el PRD, ahí empieza un nuevo ciclo, empieza con el PRD, y ahora continúa PLD y termina con el PRM. Bueno, el PRM no existía. Bueno, no existía, pero el ADN estaba dentro el ADN del PRD. PRM es el PRD. Es ahora. Y la gran mayoría de los cuadros eran fundamentalmente. Entonces continuó el ciclo. El ciclo continuó y... Después que termina Hipólito. Fíjate, sí, claro, vuelve el PLD, sí, pero ahí lamentablemente el PLD aprovechó el problema que generó Hipólito con el proyecto de reelección para fagocitarse el sistema de partido. Con Atuey. No, empezó la división del PRD, en vez de fortalecer al reformista, lo debilitaron. Pero en el fondo lo que estaba dañado era el modelo clientelar, populista, asistencialista. Y el PLD, en vez de cambiarlo, lo que hizo fue sofisticarlo. No profundizarlo, sino sofisticarlo. Sofisticarlo porque, eso es buena. Porque ellos llegaron al convencimiento de que ellos tenían que jugar con las reglas del sistema. Que ellos no eran un partido que estaba dirigido a transformar y superar el sistema. Porque acuérdate que... O sea, del 96... ahí cambió. Claro, el PLD en el gobierno empezó a mutar. Acuérdate que don Juan lo concibe como una negación dialéctica del PRD. Sí. Así es. Sí. Por eso lo hace, por eso se va. Y se supone que ellos en el poder iban a tener la capacidad, la voluntad de producir un cambio en la sociedad que fuera la negación del modelo político atrasado del PRD y Partido Reformista. Y del Partido Reformista. Sin embargo, ellos no lo hacen así. Ellos no lo hacen así. En muchos sentidos modernizaron el Estado. Sí. Eso hay que reconocerlo. Sí. En muchos sentidos lo modernizaron. Pero en la médula, en la esencia, ellos, en vez de superar la estructura de relaciones de finca con pasaporte que tenemos en el país, lo que hicieron fue pactar con los dueños de la finca con pasaporte. Y entonces ahí fue que empezaron a concebir la idea: nosotros nos vamos a quedar en el poder muchos años y nos vamos a convertir en el partido hegemónico. Lo fueron. Sí, pues destruyeron al Partido Reformista, ya estaba cómodo. Y también el Partido Reformista, porque no es que lo destruyeron, es que también la práctica política del Partido Reformista
del PRD, que estaba vinculado al clientelismo y al populismo, se tragaba a cualquier partido que no estuviera en el gobierno. El que estaba en el gobierno podía sostener eso. Y lo demostró Pero es cuando muy no estaba ahí ya. Pero es muy difícil en la oposición. Fíjate que el Partido Reformista nace en los 60, a principios de los 60, y en el 66 ya está en el gobierno, fruto de los acontecimientos. Sí, porque eso siempre pasa. Las coyunturas son las que jalan las opciones. Sí, porque aquí si el PRM, si volvemos vamos rápido, nos damos cuenta que esto no se esperaba que el presidente Luis Abinader fuera presidente de la República. Luis Abinader entra cuando el PLD, que ya había concebido el proyecto PLD 2044. Que sí, se ha hablado de eso, ya eso era lo que se esperaba. Hasta ahí van a gobernar. Eso era la idea. Eso lo decía el presidente Fernández porque quería ser el timón de ese proceso, imagínate, desde el 96 al 44. Y le dio experiencia porque también el PLD, el PRM, tampoco se esperaba que iba a ganar ahora mismo en el 20. No, y ¿por qué viene? Porque se fractura el PLD. Se divide, ese partido hegemónico que virtualmente se estaba convirtiendo en un partido de Estado porque estaba controlando todos los poderes públicos. Sí, ya lo tenía. Ya entra en una contradicción interna y eso le abre la brecha a Luis. Y se hace una alianza. En el fondo hay mucha gente que dice, no, que dice que Leonel participó. No. La negociación del 90, del 2020 fue evidentemente una negociación Fuerza del Pueblo con PRM. Eso está claro. Y se hizo. Y ahí están los senadores que ganaron. Se hizo, la gestionó, la articuló. Ustedes participaron. Sí, claro, y la articuló en su casa. José Fran fue uno de los articuladores. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de eso, porque Vinicio era candidato a senador, de la Fuerza Nacional Progresista, Fuerza del Pueblo, y resulta que dentro de la Fuerza del Pueblo había toda una corriente encabezada por el ministro Almeida, el dirigente del PLD, de la Fuerza del Pueblo apoyando a Farideh. Y nos dimos cuenta en el proceso. O sea, ahí es que ustedes descubren que estamos aliados. Que ellos están, ya uno sabía. Ya lo sabía. Pero tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo, y después los tres partidos, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM, se ponen de acuerdo para amarrar un esquema que fue lo que pervirtió, dañó, degradó, derrumbó la democracia en Venezuela. El esquema de Conchupansi. Sí. Eso se instaló aquí. Y obviamente, ¿cuál era la lógica de todo eso? Se instaló allá y lo trajo aquí. Claro. ¿Cuál era la lógica de todo eso? Nosotros vamos a gobernar con los grandes grupos económicos. Con las... pero ahí entra ahora espérate, porque yo creo que ahora vamos a tener que hacer una pausa, porque ahora vamos a entrar el sector... vamos a continuar con el tema. Yo te decía que el PLD en cierta manera falla en su misión histórica. Sí. Porque es verdad que lograron una serie de cosas. Beneficiaron. Lograron una serie de transformaciones importantes, sobre todo que se articularon con esas corrientes de apertura, la globalización, y eso necesariamente impactó mucho aquí. Pero hay cosas fundamentales para la nación, para su supervivencia, donde fallaron. Pero hay mucha alianza, dámelo tuyo, los que estaban a cuerda, y tantas asociaciones que apoyaron, como que el PLD lo dejaron votado, y ellos se quedaron. Es que los PLDistas, fíjate, el PLD histórico, el liderazgo histórico del PLD, se fragmentó propiamente. ¿Cuándo de verdad termina
ese En el do- ciclo del PLD En el 2008. en el 8. Ahí empieza, empieza la división. Ah, ok. Ahí es que Danilo se va. Porque Danilo apoyó a Leonel en el 2004, Sí. pero se entendía que como el discurso era que el PLD era lo fundamental, no el candidato, Sí. entonces Danilo entiende que él es el que va a a él ser le el tocaba, candidato. que él era el que tenía que llegar Y en el mando. Y la era él. versión era que se habían puesto de acuerdo Leonel, Temístocle y Danilo para que ellos tres se sucedieran en el gobierno, pero que el partido... Acuérdate que cuando se reunía el comité político, era el comité político. No, eso temblaba, el país estaba atento. Era el comité político. Indiscutiblemente. Y ellos tenían control de su bancada, y eso yo soy testigo. Ahí no había nadie que se saliera. Es más, te voy a decir, y eso se lo reconozco a Leonel, que en eso fue muy respetuoso. Nosotros teníamos posiciones propias, muchas veces críticas del mismo Leonel, del gobierno, del partido, de cuestiones del Congreso, y siempre aparecía alguien en el comité político, no siempre, en algunas ocasiones apareció un miembro del comité político pidiendo que se actuara frente a ese aliado incómodo que vivía criticando a ustedes, a nosotros, porque nosotros no renunciábamos a nuestras posiciones, nosotros éramos minoritarios, estábamos aliados, y en eso Leonel siempre sí fue cuidadoso. Él le tenía mucho respeto, y le mantuvo el respeto al viejo. Y se mantiene con el viejo, y hay una relación familiar, pero yo me di cuenta claramente de que ahí estaba ya incubado el conflicto interno. Cuando se hace la reforma de la Constitución en el 2010, yo soy de los que me opongo, y dije los motivos, a que se restaurara, se abriera la posibilidad de una nueva reelección para Leonel. Y explico el peligro que el mismo Leonel estaba corriendo con el tema de la reelección, porque cuando un presidente sale del gobierno con plan de volver, eso fue la reunión que se hizo, la reunión que hizo aquella, la romana. ¿No? Óyeme, pero es que tenían incluso en ese momento, después del 10, tenían todo un proyecto. Félix Bautista tenía 2 millones de firmas, tenían 9 votos de Suprema Corte de Justicia, y quien se pronuncia en contra es mi padre. Pronuncia una conferencia advirtiendo que después de esa reforma constitucional solamente se podía hablar de una vuelta de Leonel a la presidencia si se hacía una modificación constitucional y 2 referendos. Dos. El viejo no planteó no había manera, dos, era imposible. Y entonces ahí fue esa oposición fuerte del viejo y de nosotros, porque nosotros tenemos sentido institucional. Ustedes lo han mantenido. Y fijamos esa posición. Y eso evidentemente nos engendró mucha animadversión, mucho encono disimulado, cordial, pero encono al fin. Pero estaba ya. Entonces, ahí llega Danilo. Nosotros no... Ustedes colaboraron con... apoyamos a Danilo, entre otras cosas, por una razón que yo se la expliqué a Leonel. ¿Por qué había que apoyar a Danilo? Porque Leonel en un momento dado no estaba por apoyar a Danilo. La razón por la que nosotros veíamos que había que apoyar a Danilo era que Hipólito... Y que la Constitución no había manera tampoco, ya con ese... ya no teníamos manera, que arar con los dos güeyes que había. Sí. O era Danilo... no, pues ya no podía Leonel. O era Danilo el candidato o era Hipólito. Yo había preparado un proyecto...
porque Leonel había hablado de la posibilidad de que la coalición de gobierno pudiera llevar un candidato que no necesariamente fuera del PLD. PLD. Que Pero es la imposible. fórmula chilena, no, la fórmula chilena, lo planteó. Que ayudase, Y nosotros empezamos a trabajar en eso y avanzamos. Pero ¿qué pasó? Que esto es un elemento a tomarlo en cuenta. Le llegamos a plantear a los reformistas, yo se lo planteé, y a un grupo de partidos de centro derecha, de centro conservador, tradicional. Señores, miren, el partido histórico conservador, el electorado conservador, que es por lo menos un tercio de la población, de un 30 a un 40%, no tiene un partido. Aquí los dos partidos que están dominando son el PRD y el PLD. y el PLD, y los dos vienen de la misma matriz. Sí. Vamos a crear una alternativa, y si no entramos en pelea, se decide en segunda vuelta. Y decidimos nosotros, y eso tiene un impacto a nivel de Congreso, pero los partidos mayores y los grandes electores en la sombra no querían. Y esa palabrita importante que tú has dicho de estar en la sombra, pudiera ser parte de ese esquema él siendo viejo, pero haber nuevo, con la fuerza del pueblo, podía ser encabezado con Leonel Fernández en caso de que el PRM pues fracasara en esa intención de poner un candidato que ya no sea Luis Abinader. Mira, yo lo que veo es, volviendo al presente, Sí. estamos sí. dando un salto adelante. No, pero lo podemos comenzar, podemos terminar. Pero dando un salto al presente, mira, sí. Yo lo que veo es que ya el PRM tiene que prepararse propiamente para hacer, el presidente Abinader sobre todo, tiene que prepararse para hacer una especie de gobierno de transición, de un ciclo a otro ciclo. Y que su responsabilidad histórica es garantizar que haya continuidad institucional, que el Estado no se derrumbe en sus manos. ¿Por qué digo que el Estado se puede derrumbar? Bueno, porque hay un déficit fiscal que es importante, son casi 350.000 millones. Y no es lo mejor, en estos momentos la cultura no son las mejores que hay en estos momentos. Hay un déficit cuasi fiscal histórico que se ha permitido que crezca. El nivel de endeudamiento es alto y el gobierno lo sabe hace tiempo. Ya incluso el pago del servicio a la deuda representa un sacrificio muy grande. Está hablando muy grande. Diario. El sector eléctrico no ha podido superar los lastres, los esquemas ruinosos que tiene hace muchos años. ¿Tú sabes por qué aquí no se ha hecho una reforma bien a fondo del sistema eléctrico? Porque por muchos años el Estado siempre estuvo dispuesto a suscribir, a pagar esos subsidios, y quien daba los recursos mayores para esos subsidios eran los fondos de Petrocaribe. Ajá. Al principio, con Leonel, con los fondos generados por Venezuela. No, y Danilo también. Sí, igual. Fue el PLD. Muchos de los subsidios. Tenemos que volver otra vez porque el tema te lleva al otro. Se pagaban con recursos de Petrocaribe. Y ahora no lo tiene. Ahora, eso no lo tiene hace tiempo, pero el déficit ahora mismo es de 1.800 millones. Entonces vamos viendo que la cantidad de problemas en las finanzas públicas te dice que el Estado está en una fase de descomposición, que eso es incosteable, que es ruinoso. Mira, 5.5 millones de dominicanos, es casi el 80% de la población económicamente activa del país. Y está bajo esquema de subsidio. Sí.
de bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, Senasa, etcétera, etcétera. Pero produce la economía dominicana excedentes importantes para mantener un esquema de subsidio de ese tipo. Dicen que sí, el Banco Central, dicen que sí. No, ellos saben que no. Ellos saben que no. Tú no puedes mantener ese esquema de subsidio. Y además venir y decir, bueno, los índices son buenos. Cuando tú tienes el 5.5 millones de tu población, 80% de tu población económicamente activa bajo subsidio, tú no puedes decir que tú estás avanzando. Pellegrín, pero tú has tirado como algo ahí, como una pedrada ahí, como nueva, como diciendo, toda esta crítica que tú has dado, esto apunta a Leonel Fernández, porque hay una parte que también, pero hay una parte, fíjate que Luis, no tiene problema, Leonel como candidato. Luis Abinader fue una situación que se dio y fue presidente por 4 y 8. Ahora, está preparado, que era un candidato que ya se sabía que era, que ahora vengan 20 que aspiren a la presidencia en el Mira, 28. lo que yo veo como posible, como necesario, porque vuelvo y te digo, el sistema está concebido de una manera tal que la gente solamente piensa en la responsabilidad del actual gobierno, del actual partido de gobierno, y empieza a mirar hacia atrás Y no ve nada. y dice, bueno, sí es mejor que venga uno que conocemos, que manejó crisis, pero eso puede cambiar. Lo que pasa es que porque el PLD no está en condiciones de cambiar, tendría que apoyar a otro candidato. El problema fuera, óyeme, si el problema fuera un problema de un partido, yo te diría, eso es posible. Pero lo que no está funcionando es el sistema. Es el sistema. O sea, el ciclo terminó. El ciclo terminó. El 28, ese ciclo. Sí, terminó en el 24 y este gobierno es propiamente transición. ¿Qué es lo mejor que puede hacer Luis Abinader? Que ha tenido el privilegio de ir 2 veces a la presidencia. Sí. ¿Y qué es lo que los dominicanos le podrían agradecer? Bueno, que en este periodo turbulento, porque cuando él llegó estaba el COVID, sí, y ahora se va de eso. Hay un escenario de guerra mundial, sí, híbrida. Hay que hablar de bueno, que él logró mantener más o menos cohesionado al país y le dio una salida institucional. Pero el PRM tiene que prepararse para eventualmente para los problemas su salida del poder. Pero lo mismo pasa con los otros partidos, porque sencillamente la coyuntura mundial, continental, regional, insular, y los mismos procesos internos de desgaste, de descomposición, de caída que tenemos, convocan, llaman a un giro estratégico, a un giro muy profundo. O sea, tenemos que hacer un relanzamiento aquí de la República. Nosotros, lo que no tenemos ahora mismo, no tenemos que hacerlo. En las encuestas que se han hecho, que yo he visto, que son bastante confiables, ya hay un 55% de la población que tiene un pie en la antipolítica. Muy alto. En los antipartidos. Sí. Entonces, ha subido bastante. Sí, porque ha visto que los actores políticos es que son los mismos. Se combinan, es la conchupancia. Mira, aquí hay 5 grandes electores en la sombra. Bueno, es que contigo, como te digo, y todo el mundo lo sabe, los televidentes, pero tú hablabas de 5 grandes electores. Mira, pero no me dejes trabajar. No. Venezuela, 75 gente que le han cerrado hoy la posibilidad de visas, y Haití. Así que alégrame. Mira, vamos a terminar esta parte que tiene que ver con nosotros. Tú misma vas a terminar. Nosotros tenemos un sistema que está en fase de descomposición y hay 5 grandes electores en la sombra. 5 que están decidiendo porque
aquí el proceso político es cada vez menos democrático. Aquí hay menos. Aquí En República Dominicana y en el mundo también, porque. No, si es lo contrario, si estamos más amplios. No. Lo que pasa es que, mira, ya vamos a empezar por los 5. Sí. Primero, las coordinaciones de las camarillas de los partidos mayores. Ellos saben ponerse de acuerdo para repartirse el pastel. Sí. Eso lo han hecho muchas veces. Y parece que lo sigan haciendo, porque cuando tú ves funcionarios que entran así que no se esperaba, es porque están controlando cuotas de presupuesto, porque tienen negocio conjunto, por muchas razones. Entonces, camarillas de los grandes partidos, arriba. No, yo no estoy hablando de la militancia, no estoy hablando de la dirigencia media, Lo que resuelve. Se saben poner de acuerdo. Antes de las elecciones, no el día de la votación, o después antes. Segundo, hay un consorcio de grandes grupos económicos que está operando hace muchos años. Yo entiendo la lógica de ellos. Ellos vieron que con la globalización, si ellos se mantenían desunidos, aquí iban a venir iban a ganar dinero y lo iban a aplastar. Mira lo que pasó con algunas grandes firmas, de las más grandes del país, vinieron compañías brasileñas y se metieron y aplastaron. Entonces, la construcción. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Presidente. Sí. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo para que, nosotros somos los actores aquí que tenemos un acuerdo porque controlamos la política. Nuestro negocio principal es controlar la política. ¿Quién va al gobierno? ¿Quién no va? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Esos son los sectores, un sector económico, una parte. Lo que yo llamo los dueños de la finca con pasaporte. Y no son todos, porque en el fondo hay 2 o 3 que son los agresivos que han impuesto el esquema, y los otros, por conveniencia, porque no van a confrontar, se han acomodado. Pero el sistema como tal está funcionando con esa lógica oligopólica, monopólica, de colusiones. ¿De un sector o de todo el sector económico? No, son de los grandes grupos, porque el 80%, Abigail, el 95%, ¿qué 80%? El 95% del tejido empresarial de República Dominicana son MIPYMES. Son pequeñas y medianas empresas. Aquellos son los que deciden. Claro. Aquellos son los que deciden. Pero los que controlan medios, los que controlan redes, los que controlan encuestas, los que controlan influencers, esos son la fuerza dominante, sobre todo que están complementados por el Partido de la Sociedad Civil, que es el tercer actor. Yo le digo partido de sociedad civil. De los 5, 3, tú tienes a esos ahí hay 3, el partido de sociedad civil, que ese está en todos los gobiernos. Esos son los de participación. Participación ciudadana. Aparente que sin cuarto. Yo creo que le van a quitar los cuartos. No, se lo quitó USAID, pero ellos saben buscar. Se la saben buscar. Ese fallo del Tribunal Constitucional fue para poner en el debate el tema y empezar a pasar el sombrero en Europa, buscando apoyo en los mismos Estados Unidos, porque ellos quieren convertir República Dominicana en un reducto, en un campo de batalla político-cultural. ¿Tú crees que el embajador Brewster se fue? Se quedó aquí. Está trabajando. Y tiene su conexión. Se ha mantenido y hace su fiesta. Y está activo. Hace su fiesta. Y está activo para retar a la embajadora Lía Campos. La que está. Sí. La embajadora se va para la catedral. No, él aparece oficiando una boda. Sí. Bueno, fíjate, eso no es casual. Él es un gran lobista, él sabe. No, y él sabe a dónde llega y cómo llega. Él sabe los mensajes que manda. Sí. Aquí necesitamos ayuda. Ese es el tercer gran partido que está conectado. Sí. Y se protegen. Participación. Y esos sectores de sociedad civil. Sociedad civil. Entonces después está
el partido del crimen organizado transnacional, que tiene los Kiko La Quema en cada municipio importante. Sí. Aparece. Que ahora lo están quemando, porque después está... Bueno, está ahora Trump. La administración Trump. Pero no quiero que se te vaya de eso. Ese sector es un sector que mueve gente, que tiene recursos, en todas partes, que tiene base comunicante, tienen todo, incluso con los otros sectores. Sí. Y está, que mucha gente no lo quiere mencionar, pero hay que decirlo, y ahora está más fuerte que nunca, el partido del voto haitiano. Siempre ha estado ahí presente, latente, pero últimamente con la crisis haitiana, los grandes grupos empresariales haitianos están llegando aquí. Están metiendo aquí, están metiendo inversiones aquí. De acuerdo ahora mismo hay una cantidad de miles y miles de pero hay un senador del sur, de fronterizo, que me contó, y lo ha dicho públicamente, que le dijeron en un momento dado, y yo tengo muchos testimonios parecidos, me contó y me dijo, mira, a mí me llamaron, me citaron a una reunión y me dijeron que si yo quería ser senador, ellos estaban en condiciones de darme los votos. Los haitianos. Los haitianos. ¿Cómo? Así estamos. Y los votos estaban en Haití. ¿Cómo? Pero ellos tenían recursos y poner tenían gente aquí con votos, con cédulas para poner a votar. Yo, mira, te lo voy a dar como primicia, porque mañana lo voy a plantear formalmente. Se necesita hacer una especie de encuesta encuesta nacional en el registro civil y en la cédula. Lo había hablado con algunos expertos en demoscopía y me dijeron, mira, con una muestra de 1200 casos que se tomen aleatoriamente, se puede determinar el porcentaje de falsificación, de adulteración, de suplantación que pueda existir. Y se pueden hacer en alguna pregunta, en alguna provincia, estudios particulares, porque ahí es más muy puntuales, y eso no cuesta demasiado. Eso le va a llevar mucha tranquilidad a la población, porque la verdad es que yo lo he dicho aquí ahora mismo en las Fuerzas Armadas, me lo han dicho oficiales superiores y oficiales generales. Tú tienes mucha información. Oficiales superiores y oficiales generales. Ahí hay más de 5.000 miembros de Fuerzas Armadas y Policía que son... Y que están ahí. Que son haitianos. Su sangre, que tienen sangre, no. Está ahí. Si son hijos de dominicanos y haitianas, haitianos o dominicanas, tienen derecho. Están ahí. Pero la verdad es que en términos de seguridad nacional hay un problema. Pero en términos políticos... Pero hay muchos ricos dominicanos viviendo en Dominicanas que están haciendo negocio en Haití. Óyeme, a mí me dijo, pero que fíjate que lo que pasa es que durante un periodo se concibió la idea, este periodo que termina afortunadamente de la globalización, que los estados nacionales iban a ser superados y que iban a ser suplantados por los estados mercados. Y en el caso de la isla de Santo Domingo, como se consideraba una anomalía, los dominicanos teníamos el deber de hacer una alianza con la comunidad internacional para crear de facto el estado mercado binacional insular, que diera nacimiento a una nueva realidad de los 25 millones. Porque le temen. O sea, vamos a quedarnos sin frontera. Sí, no, y sobre todo a crear de facto, con el paso del tiempo, una realidad donde República Dominicana, esos grupos tengan el dominio de ese mercado de 25 millones, porque ellos están viendo que viene una apertura en Cuba. Sí. Y que muchas de las cosas que están pasando en la región van a determinar que muchos capitales que están aquí, que vinieron de Venezuela, por ejemplo, o de Colombia, o de otras partes del continente, se muevan. Pero ahora mismo Venezuela, Haití no juega ningún papel, Cuba todavía por ahí, pero Venezuela, Haití,
se queda afuera. Mira, o sea, Haití sí y Venezuela sí. Mira, Venezuela sí y Haití no. Mira, yo te voy a decir una Nada más cosa. 2 minutos. Hoy acaba de pasar algo muy grave. Y los dominicanos tenemos que sacar las consecuencias de eso. La administración Trump acaba de anunciar una medida extraordinaria que está suspendiendo el visado de los ciudadanos de 75 países. Naciones Unidas tiene 189 países. Suspender, ¿y qué países? En la región nuestra, casi todas las islas pequeñas, y en Centroamérica países... Pero Brasil también. Los grandes, no son las islas, también los grandes. Están bloqueados. ¿Qué significa eso? Eso significa muchas cosas, pero sobre todo yo creo que significa un altísimo riesgo de seguridad nacional. Para que Estados Unidos tome una medida de ese tipo, tiene que tener información de inteligencia de que se están preparando movimientos, conspiraciones para penetrar a Estados Unidos y producir ataques terroristas o con armas de destrucción masiva en los Estados Unidos. Porque no es verdad que toman una decisión de ese tipo. ¿Y cuál es el tema? O sea, que una celular por ahí en cualquier país del mundo puede entrar a República Dominicana y hacer un desorden. Claro, pero por eso nos pone más presión a nosotros en la cuestión de la seguridad de los documentos. Sí. ¿Por qué? Que no pudimos hablar de porque aquí puede entrar. Yo conozco un caso de un afgano que vino a República Dominicana y lo trajeron en una red de trata y lo puse en conocimiento de las autoridades. Y ese afgano, él me dijo que él se enamoró de una mucana y se quedó aquí. Se le olvidó. Él no era un talibán, porque lo depuraron. Pelegrín, pero te pongo el ejemplo Pelegrín, de lo fácil que es tú llegar. O sea que pueden venir de cualquier parte y tirar y quemar a todo el mundo, hasta Estados Unidos. Pero ven acá, aquí había un paquistaní operando. O estaban aquí. Un ciclotrón, un acelerador de partículas atómicas. La verdad es que hay muchas cosas. Bueno, señores, la verdad es que Pelegrín Castillo aquí, ustedes saben que ya prácticamente ya dejamos aquí puesto que el próximo miércoles aquí, si él no tiene otro compromiso, estará aquí nuevamente. Vamos a hacer eso. Señores, recuerden aquí que nosotros estamos de 4 a 5 de la tarde y nada, nos vemos mañana.